Es la noche de César. Ustedes saben, porque siguen nuestro programa todos los viernes, que los viernes yo los dedico de manera muy especial, casi me atrevería a decir con mimitos, como ha dicho algún político hace pocas horas, al mundo de la cultura. Al mundo de la cultura en general, a veces nos lleva a la cultura del espectáculo, a veces nos lleva a la cultura de la creación y hoy nos va a llevar a la cultura científica. La cultura científica que además experimentó una auténtica sacudida, una verdadera revolución en el siglo XVI como consecuencia del impulso de la Reforma, cuando lo que era el paradigma de la ciencia que venía desde la Edad Media quedó hecho añicos por la gran revolución científica del siglo XVI, revolución científica de la que seguimos todavía siendo tributarios en buena medida y de la que en ocasiones también la verdad es que nos hemos apartado cuando dejamos que de alguna manera los prejuicios se superpongan sobre la observación de la realidad, que es lo que se supone que es el método científico desde Bacon hasta nuestros días. Vamos a hablar hoy de diseño inteligente, del origen del hombre, del origen de la vida y de si efectivamente esto es tan claro como a veces se dogmatiza o por el contrario la ciencia tiene que volver a examinarse como por definición tendría que seguir reexaminándose con el paso de los siglos. Y para hablar de diseño inteligente está esta noche con nosotros don Antonio Martínez, que es doctor en medicina, oftalmólogo y cirujano. Muy buenas noches, don Antonio. Y don Santiago Esquain, buenas noches, que es químico y traductor científico. Buenas noches. Primera cuestión que a mí me parece muy interesante, porque tengo que decir que la distancia que hay en un momento determinado entre lo que uno puede ver en ciertas exposiciones o en ciertos documentales y la realidad no es pequeña, es si efectivamente en estos momentos estamos tan seguros sobre el origen de la especie humana, tan seguros sobre el origen de las diversas formas de vida en nuestro planeta como uno creería viendo, por ejemplo, los documentales de la televisión. Si usted me lo permite, quiero empezar con una anécdota, porque va a explicar lo que es el evolucionismo, lo que a todos se nos enseñó, lo que a mí, pues cuando era estudiante de medicina, un día me dijeron, sabemos que se ha creado vida en laboratorio, ¿no? En el año 95, en la Universidad Complutense, se organizaron un simposium donde había pues los grandes nombres del evolucionismo. Estaba Stanley Miller, el famoso científico americano que en los años 50 sintetizó el primer aminoácido de forma en laboratorio. Estaba Christian de Duve, un premio Nobel de Medicina. Estaba el profesor Juan Oró, que era ya fallecido, pero era uno de los primeros bioquímicos españoles que trabajó en la NASA, entonces era una persona de mucho renombre. Y estaba también el profesor Johnson, que estaba en aquel momento iniciando el movimiento que ahora se conoce como diseño inteligente, pero en aquel momento era conocido por su libro Proceso a Darwin, que era un desafío al darwinismo ortodoxo. Entonces, el profesor Oró, en su presentación magistral, pues empezó a contar la historia de lo que es el evolucionismo, y esto nos mete en materia, ¿no? En el principio existía una cantidad de masa concentrada, una temperatura y una presión absolutamente incomprensibles para la física actual, que explotó, el Big Bang. Entonces, a lo largo de millones de años, pues de ahí surgieron los elementos, el hidrógeno, el hierro, el calcio. Poco a poco se fueron formando nubes de estos elementos que fueron concentrándose y formando las estrellas, los planetas, los satélites, lo que es el cosmos, lo que son las galaxias. Entonces, hace como 5.000 millones de años, pues en la Tierra vino un cometa y trajo el agua, entonces hubo agua en la Tierra. Y aquí poco a poco en el agua, pues en la falda de un volcán, surgió la primera célula a partir de moléculas prebióticas. Y esta primera célula, pues luego ya se convirtió en un animal bicelular, pluricelular, el primer pez, el primer anfibio, el primer reptil, por un lado los mamíferos, y luego nosotros aparecemos aquí. Y bueno, la moraleja pues será, ya ven ustedes, no somos nada, tenemos que llevarnos bien entre todos porque somos nada. Entonces, el profesor Johnson me pasó una notita donde decía dogmático. Entonces yo levanté la mano y le dije, profesor, a mí me parece que esto es una presentación un poco dogmática y tengo dos preguntas para usted. Una, ¿cuáles son las pruebas científicas de que el agua que hay en la Tierra vino de un cometa? Y otra, vamos a ver, según el experimento de Miller, para que pudiese formarse un aminoácido de forma
espontánea en laboratorio, no podría haber oxígeno. Pero en rocas que son mucho más antiguas que la vida, que se llaman las rocas precámbricas, hay restos de hierro oxidado, o sea que había oxígeno antes que apareciese la vida. ¿Cómo puede explicar usted esto? Entonces el profesor Oro miró para mí y me dijo: no puedo creer que usted me diga que soy dogmático, yo soy cualquier cosa menos dogmático, no puedo creerme que usted me dice que soy dogmático, yo soy, vamos, es que no puedo entender cómo me dice usted eso. No hubo respuesta. ¿Por qué? Porque no la hay, ¿no? Entonces, esto es el evolucionismo. Es una filosofía, una percepción de la historia del cosmos y de la vida, pero esa es una filosofía, ¿no? Entonces, Darwin simplemente aportó, en teoría, un mecanismo para la evolución biológica, ¿no? Dijo: la evolución de los animales, desde ese primero, Darwin no se metió con el origen de la vida, pero luego vamos a tratar un poquitín de ello, ocurrió por el mecanismo de la selección natural. O sea, y el título de su libro es El origen de las especies por selección natural. Pero claro, esto era en el siglo XIX, cuando no se tenía ni idea de lo que era una célula, cuando no se tenía ni idea de dónde estaba la herencia. Ni sabíamos lo que era el ADN. Ni sabíamos lo que era el ADN, porque ahora sabemos... Tengo que decir que este verano estaba releyendo, en fin, un poco a socaire de una película muy interesante sobre Darwin que se produjo hace un par de años y yo vi este verano, y estaba releyendo a Darwin, pero estaba releyendo las críticas al origen de las especies. Y había una que era muy significativa porque decía: el señor Darwin, a lo largo de más de 500 páginas, consigue convencernos de que el pichón de roca procede del pichón de roca. Lo cual tiene esa fineza típica de los ingleses que con una sola frase verdaderamente te despedazan, ¿no? Eso sería lo del profesor Johnson. Y hay, quizá terminar para esto ya, para dar paso a... El evolucionismo en general y el darwinismo en particular no tiene una respuesta ni para el origen de la vida, ni para la diversidad de la vida, ni para la complejidad de la vida. Lo que aparece en los libros de texto, de que ahí en el volcán aparecen moléculas, aparece una célula, todo es una fantasía. No tiene ninguna base experimental. Es una fantasía. Los supuestos escenarios de ARN, de proteínas, es pura fantasía. Nunca se ha conseguido ni ADN ni proteínas, que es lo básico. En cuanto a la diversidad de la vida, Darwin, o el neodarwinismo, propone que las mutaciones al azar y la selección natural es lo que fue haciendo que los animales progresasen en complejidad hasta nosotros, ¿no? Pero es que las mutaciones que creasen nuevas funciones u órganos mejorados son una entelequia. Las mutaciones o no producen nada, o producen enfermedad, o producen muerte, ¿no? Y estamos preocupados con Fukushima. No hay mutaciones en las que, no hay por mutaciones ejemplo, positivas. De un, por ejemplo, anfibio pasemos a un ave. Ni eso, ni siquiera que un ave mejore con una mutación. Las mutaciones, y por eso las tememos, por eso nos preocupamos de si hay centrales nucleares, siempre, en el mejor de los casos, no producen nada, pero o producen muerte o producen enfermedad. Y yo estoy tristemente cansado de ver resultados de mutaciones, gente ciega, gente sorda, gente con retrasos mentales por mutaciones. No hay mutaciones positivas, ¿no? Y en cuanto a la complejidad de la vida, Darwin no tenía la menor idea de las máquinas intracelulares, ¿no? De las máquinas que hacen que la célula funcione, que son asombrosamente complejas, ¿no? Entonces, me estaba recordando, ahora que contaba esa anécdota, yo tengo un ama de llaves que es un personaje muy curioso, que es rusa, y tenía una tía que era profesora en una universidad de la Unión Soviética. No recuerdo ahora si su tía se dedicaba a la física o a la química, pero aparte de las horas que daba de ciencias, daba ateísmo científico. Y uno pensaría que dando ateísmo científico, lo cual no deja de ser curioso, porque es como hablar del aristotelismo científico, el platonismo científico o algo así, y aparte de las horas de ciencia, en cierta ocasión, hablando con mi ama de llaves, le dice, estaba hablando de la teoría de la evolución, y dice, la teoría de la evolución, nunca he oído una tontería mayor.
Lo cual no deja de ser curioso en una persona que daba ateísmo científico, pero que al mismo tiempo no cabe la menor duda de que tenía una formación científica muy competente, ¿no? Y que supongo que aplicaría en la universidad, y desde luego su visión no era que esa cadena de mito de alguna forma se pudiera sostener. ¿Cuál sería la alternativa entonces a una visión evolucionista o al darwinismo en cualquiera de las síntesis que han ido después, en el neodarwinismo en cualquiera de sus formas? Sí, bien, si te parece, contesto yo, y me gustaría hacer primero una entrada así ligera, en plan embestida de morlaco, porque todo ese tema estamos jugando en cuestiones de grandes conceptos y en cuestiones de metodología. Los materialistas hacen aquí un truco de prestidigitación. O sea, cogen una chistera y nos sacan un conejo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que ellos, ante el gran público, pretenden que la tesis evolutiva es el resultado de la investigación científica. Ellos han estudiado, los biólogos evolutivos, los geólogos y mil otros especialistas han estudiado el mundo, y todos han llegado en convergencia a la conclusión de que ha habido una evolución, de que ha habido pues una secuencia evolutiva de la historia de la vida desde el primer microorganismo hasta nosotros, un continuo, y que aquí estamos nosotros. Para ellos es una conclusión científica, pero de vez en cuando hay el enfant terrible, que les echa las cosas a rodar, y podemos llegar a ver dónde está realmente la verdadera situación. Aquí traigo una cita que la voy a leer y que es de Richard Lewontin, que es un genetista muy célebre mundialmente, además es un gran genetista porque lo es, de la Universidad de Harvard. Es investigador, ha publicado muchos libros, tiene cosas muy válidas a nivel científico, y en un artículo que apareció en el New York Review of Books del 9 de enero de 1997, él hacía todo un alegato en contra de una perspectiva sobrenatural del mundo. Y la carga de su argumento era que tenemos que tener una visión del mundo en la que no interfiere ninguna deidad. Porque si admitiésemos de entrada que hay alguna deidad que puede actuar libremente en el mundo, sería imposible la ciencia, dice él. Y va desarrollando todo su argumento. Yo aquí querría discrepar de entrada con él, porque realmente fue la cosmovisión cristiana la que hizo posible concebir que el mundo era el resultado de un Dios previsible, de un Dios que ha creado un entorno fiable, un entorno donde podemos realmente estudiar. Además tenemos un mandato divino, los cristianos, de conocer el mundo, de dominarlo, de sujetarlo en el sentido de una administración, de una mayordomía, como se dice, ¿no? Un buen cuidado de la creación. Pero bueno, ahora dejando esta cuestión aparte, lo que quiero, en mi discrepancia con Richard Lewontin, ponerlo en su contexto, porque él está argumentando en contra de una visión como la cristiana, o de cualquier visión, de cualquier posibilidad de ningún dios o dioses o demonios. En realidad su artículo se titula Billions of Demons, miles de millones de demonios, que podrían, deidades, los daimonion griegos, que podrían interferir, hacernos jugarretas, trucos como los gnomos o como... ¿Y qué es lo que dice exactamente? Sí, voy al grano. Dice, su cita central aquí en su conclusión, dice: tenemos un compromiso previo, un compromiso con el materialismo. No se trata de que los métodos y las instituciones de la ciencia nos obliguen de alguna manera a aceptar una explicación material del mundo fenomenológico, sino al contrario, que estamos obligados por nuestra adhesión previa a las causas materiales a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materiales. No importa cuán contrarias sean a la intuición, no importa lo extrañas que sean para los no iniciados. Además, este materialismo es absoluto, porque no podemos permitir un pie divino en una puerta. Ya, vamos a ver, aquí entonces lo que estamos viendo es un proceso de dogmatismo materialista independientemente de lo que uno se vaya a encontrar. Efectivamente. Es la lente a través de la cual se interpreta y se presentan y se estudian todos los datos que nos presenta el mundo que nos rodea. Es decir, aquí cuando tiramos los dados están cargados, y están cargados en una cosmovisión materialista. Sí, no se admite ninguna otra posible explicación, y las explicaciones han de ser materiales. Absolutamente. Entonces, respondiendo un poco a su pregunta, ¿cuál es la alternativa, no?
La alternativa surgió, la alternativa como paradigma de la biología, cómo entendemos la biología a la luz de los conocimientos actuales de genética, de bioquímica y tal, sobre todo a raíz del profesor Johnson, ¿no?, que empezó cuando él escribió su libro, Proceso a Darwin, que era un estudio, un análisis del darwinismo, hizo despertar a un montón de científicos que tenían la mosca detrás de la oreja, que no les encajaba que pudiese la selección natural y las mutaciones crear seres cada vez mejores. Y pues es simplemente aceptar lo evidente, que hay un diseño en la vida, ¿no? O sea, que la vida está diseñada. ¿Y cuál es la prueba de que efectivamente la vida no aparece de manera por el azar y la necesidad que decía Monod, sino que efectivamente responde a un diseño? ¿Dónde encontraríamos eso? Bien, aquí también, felizmente, podemos tomar una cita de los mismos proponentes de la tesis materialista. De hecho, Darwin tiene un criterio, y el criterio de Darwin, como su tesis era que cada variación es escogida y se transmite porque es útil en una ascensión progresiva de la vida, él dice en su obra El origen de las especies: si pudiera demostrarse que ha existido un sistema complejo que no pudo haber sido formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. ¿Y existe alguno de esos sistemas complejos que no se haya podido formar por ligeras variaciones? Incluso se predijo. Miles. Sí, Miles. pero es que además Miles. se predijo, sí. Haldane, que fue un famoso genetista entre guerras, J.S.B. Haldane, en un libro debate con Douglas Dewar, un gran ornitólogo británico que era creacionista, hicieron un libro de debate, correspondencia entre ellos, muy caballerosos. Entonces Dewar le presionaba y dice: ¿tú qué criterio, o usted qué criterio pediría para aceptar que había una creación súbita? Y en sus comunicaciones Haldane le dice a Dewar: para un no mecanista, la analogía entre un animal y un reloj de Paley, el famoso reloj de Paley, sí, es mucho menos impresionante de lo que era para Paley. Y esta es una de las razones por las que rechazo sus argumentos en favor de una creación específica. Luego, más adelante, dice: por esto no se encuentra ningún ejemplo de diversos mecanismos, como la rueda y el imán, que resultarían inútiles, a no ser que fuesen bastante perfectos, mientras que estructuras a mitad de camino entre una pata y un ala, por ejemplo, el pliegue dérmico de las ardillas voladoras, son útiles. Él está diciendo lo mismo que Darwin, que si encontramos un sistema complejo que no podía haber surgido por pequeños pasos, que cada uno de los pasos fuese útil, entonces ahí es donde se rompe. Esa teoría se colapsaría. Sí. Comentaba don Antonio que hay miles. Hay miles. Denos sí. algún Por ejemplo, ejemplo. uno de mi especialidad, yo soy oftalmólogo. Entonces, claro, el que veamos es algo increíble, ¿no? Y para que la luz llegue a la retina, que es la parte del ojo que ve, hace falta tener una cámara de fotos, que es lo que en realidad es el ojo, con unas lentes que, vamos, un diseño absolutamente... Pero lo que ocurre, por ejemplo, cuando un fotón de luz llega a una célula fotorreceptora, a un cono o a un bastón, es que activa una molécula que está dentro de esa célula, que es el 11-cis retinal, que se transforma en transretinal. Esta, a su vez, activa a la rodopsina y empieza a haber una cascada de unas moléculas activándose unas a otras hasta que al final en la célula fotorreceptora se abre un canal que le comunica con el exterior, entra o sale iones, se produce una diferencia potencial entre el interior y el exterior de la célula y una corriente eléctrica. Vamos a ver, si falta una sola de esas moléculas que se van activando una a otra para que al final se abra la puerta entre los iones y haya la corriente, nunca podría haber una célula fotorreceptora. O sea que el que una célula o un ojo sea capaz de mandar una señal eléctrica al cerebro depende de un mecanismo tremendamente complejo de moléculas activándose unas a otras. Y o están todas ahí desde el principio, o no hay señal eléctrica. Es decir, eso es tan complejo, si yo lo he entendido bien, y me corrige si yo no lo he entendido bien, eso es tan complejo que no tendría ningún sentido
que fuera por azar, de la misma manera que sería absurdo que una cámara fotográfica se fuera haciendo en distintas partes y que no funcionara nunca hasta que estuviera toda la cámara. Hasta que estuviesen todas las cosas en su sitio. Es como, o sea, un coche puede ser, tener un GPS, tener un medidor de velocidad, pero lo más sencillo para un automóvil es que tenga unas ruedas, un volante y un motor, ¿no? Hay lo que llama Michael Behe, que es uno de los proponentes, lo que llama la complejidad irreductible. O sea, hay unas ciertas partes que son absolutamente necesarias para que el sistema funcione. Bien, la célula está llena de esas máquinas que si una sola de las moléculas faltase, nunca funcionaría. Ahora, entiendo que Darwin, por supuesto, no tenía ni la menor idea de cómo era la célula. No, Darwin se refería a partes del organismo, pues a lo mejor el hígado, el riñón, partes macro, multicelulares, ¿no? A órganos o a miembros, ¿no? ¿En qué medida la estructura del ADN confirma que existe un diseño? ¿En qué medida es absolutamente indiferente? Precisamente estaba pensando en esto cuando mencionaba toda esta cadena de moléculas que unas van afectándose con otras. Estas moléculas no son moléculas simples. Son moléculas sumamente complejas, constituidas de muchos eslabones como perlas que componen un collar, pero cada una la forma va dictando, en cierta medida, porque luego también hay otros factores, el doblado de estas cadenas en las formas muy concretas que luego pueden abrirse, cerrarse ligeramente e interactuar unas con otras como piezas de unas máquinas. Ahora bien, estas moléculas no salen de ninguna parte, son producto de una especificación, de unas instrucciones de montaje, pero unas instrucciones de montaje que no solamente determinan la forma que debe tener cada molécula, sino su disposición en el espacio, su relación con las otras moléculas. O sea, hay una cadena en el ADN de codificación de proteínas y de enzimas, pero también hay cadenas de no codificación de proteínas, pero que codifican regulación y control. Entonces aquí nos encontramos con todo un sistema de código sin el cual no se producen todos estos sistemas que luego actúan de manera tan compleja. O sea que tenemos distintos escalones de complejidad. Tenemos el código del ADN, que es luego transcrito a ARN móvil, que pasa a toda una maquinaria proteínica independiente de toda esta otra, y que también es codificada por ADN, y que es la que procesa el código del ADN a través del ARN que llega a estas máquinas y que es traducido a proteínas, a enzimas o también a instrucciones de regulación y control. O sea que tenemos aquí todo un sistema cibernético, todo encadenado, que si falla una de estas partes, el todo se derrumba. Lo que ha sido de forma más sintética, porque preguntaba qué tiene que ver el ADN. Todo está codificado en el ADN. El ADN es información, no el ADN en sí, el ADN contiene información. Vamos a ver, es que esto es fascinante, el ADN es un código. Los códigos son sistemas utilizados por seres inteligentes para comunicar información. Hay multitud de códigos. El código Braille, el código Morse, el código de los ordenadores de ceros y unos, donde cada una de las diferentes combinaciones expresan algo en concreto. El ADN es un código, tiene información que es comprendida y traducida por otro sistema intracelular, que son los ribosomas, que forman las proteínas. Entonces, lo que yo decía, las proteínas que permiten la visión están codificadas en el ADN. ¿Qué diferenciaría la visión del diseño inteligente del creacionismo? El creacionismo es la tesis de que un Dios creó por fiat, que se dice en latín, o sea, por mandato expreso, habló y fue, como se dice en la Biblia. Mientras que el diseño inteligente es una propuesta sumamente modesta. Se limita a identificar. Es decir, en un caso
tendríamos una cosmovisión trascendente y en la otra una propuesta modesta, que supongo que va a explicar usted ahora. Sí, bien. correcto. La propuesta modesta, pero que tiene, si es confirmada, tiene unas grandes consecuencias luego a niveles trascendentes, pero esta propuesta modesta no tiene ninguna presuposición religiosa. Se limita a observar y ver que hay un aparente diseño, como el mismo Richard Dawkins reconoce en su prefacio de su obra El relojero ciego, cuando dice que la biología es el estudio de cosas complicadas que parecen haber sido diseñadas con un propósito. Gracias. pero que no son diseñadas. Está muy bien. Que parecen ser, pero que no son diseñadas. Exactamente. Está muy bien sí, esa definición. Pero lo dice el mismo Richard Dawkins, que son cosas complicadas que parecen... Entonces, la cuestión es si esta apariencia es virtual, solo aparente, o si es real, si esta apariencia refleja una realidad. Y aquí está, digamos, que la tesis del diseño inteligente ofrece unas herramientas para deslindar aparentes diseños que pueden suceder, puede haber algo accidental que parezca haber sido diseñado, de algo que no admite otra explicación. O sea, cómo funciona la química, cómo funcionan los sistemas químicos. Funcionan de tal manera que puedan, por el ejercicio de las leyes de la química, producir este tipo de moléculas y este tipo de sistemas que encontramos en la vida, o no. Y la respuesta uniforme de los químicos es que no, que los sistemas biológicos y los sistemas químicos están separados por un gran abismo que no se puede cubrir con ningún tipo de leyes físico-químicas. Porque las leyes de la biología son leyes de información, de almacenamiento de información, de procesado de información, transmisión de información y aplicación o ejecución de esta información en materializaciones que expresan aquello que está codificado. Por tanto, la biología no tiene nada que ver con los sistemas químicos, excepto que los sistemas biológicos, una vez están establecidos con su carga cibernética, sí que funcionan en conformidad con las leyes químicas y físicas. Pero eso es lo mismo que, por ejemplo, cuando tomamos un gran robot electromecánico. El gran robot electromecánico funciona obedeciendo las leyes de la física. Pero las leyes de la física que obedece este gran robot electromecánico no explican la formación del robot. La formación del robot es la plasmación de un proyecto de unos ingenieros. Claro. Estábamos hablando de que la tesis del diseño inteligente es una visión más modesta, es una visión de tipo científico, pero entiendo que no es incompatible, que puede encajar perfectamente con una cosmovisión de tipo trascendente. Evidentemente. Denton lo dice en una cita en su libro Evolution, a Theory in Crisis, Evolución, una teoría en crisis. Denton es agnóstico. Era agnóstico cuando escribió el libro, sigue siendo agnóstico, es un bioquímico australiano, investigador conocido en su campo, pero tiene un agnosticismo también en cuanto a toda la tesis darwinista. Y él pues mantiene que hay una prueba de diseño inteligente, aunque él no conoce a ningún diseñador, pero dice hay un diseñador pero no lo conoce, ¿no? Es agnóstico en cuanto a temas religiosos, pero dice que la pretensión de que el diseño inteligente se fundamenta en presuposiciones religiosas es falsa. Estoy haciendo una es decir, cuando algunas personas dicen que la tesis del diseño inteligente es solo una especie de creacionismo disfrazado, eso es desmentido incluso por algunos de los partidarios del diseño inteligente que son agnósticos. Exacto. Eso es falso totalmente. Por Denton, por Berlinski, cuya única religión es pasárselo bien. Sí, además lo ha dicho. Sí, lo ha dicho, correcto. Sí. Pues ellos además tienen un enfoque muy riguroso del tema del diseño inteligente, además como miembros del movimiento, aunque agnósticos, no creyentes en absoluto, intentan mantener el rigor en el razonamiento en cuanto a qué es decir, sí, hay un verdadero diseño, hay una verdadera inteligencia detrás y ahí esto termina hace esta insostenible tesis. la tesis evolucionista del azar. Exactamente. O sea, hay dos grandes debates que corren paralelos. Uno es azar o designio, o sea, diseño por designio, no diseño por apariencia, ¿no? Azar o designio, diseño por designio. Y la otra es continuidad de la vida o discontinuidad. O sea, un continuo evolutivo que podría ser dirigido por una deidad, que hay gente que se apunta a esta tesis dentro del movimiento del diseño inteligente, por ejemplo, evolucionistas teístas, como mismo Michael Behe,
que ha avanzado muchísimo todo el tema, los conceptos acuñados en el diseño, en una tesis del diseño inteligente. Yo es uno de los proponentes de una creación progresiva, pero evidentemente con una intervención con una dirección inteligente, sin la cual no se podría haber conseguido nada. Y otros, pues, consideran las pruebas que se quieren aportar desde el campo del continuismo y dicen las pruebas no solamente son insuficientes, sino que son absolutamente rebatibles y rebatidas, y se apuntan pues a una discontinuidad de cada grupo de vida con su propia tipología, siguiendo... Es decir, que cada grupo de vida de pronto apareció, por decirlo de alguna manera. Exactamente, aparece como tal, con sus propias características genéricas, y si hay un potencial de variación, porque hay un potencial de variación inscrito dentro de la dinámica genética de cada grupo, pero es una variación que explica cómo un mosquito no resistente al DDT se transforma en resistente al DDT, pero que no explicaría en absoluto cómo un mosquito se transforma en una mosca, no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Yo querría decir una cosa en cuanto al diseño inteligente, porque parece que decir que es una hipótesis humilde, es humilde en cuanto a que no se mete en las implicaciones trascendentales o filosóficas que puede tener, pero es una mucho mejor explicación para lo que existe y pretende ser una alternativa en cuanto al paradigma en el que se mueva la biología. Vamos a dejarnos de buscar fantasías de escenarios que nunca han podido darse y vamos a aceptar la realidad. En la vida hay apariencia de diseño, pues porque probablemente ha sido diseñada, ¿no? Entonces, lo mismo que uno va a las cuevas de Altamira y se encuentra ahí en las paredes unos bisontes y unos caballos y sabe, porque aplica unos criterios de complejidad y de especificidad, que eso no es el resultado de la humedad y del tiempo, en la vida, en la biología, en lo más íntimo de la vida, hay evidencias de diseño, hay información que bueno, ¿En qué medida, ya que estamos hablando de esa complejidad y de que efectivamente los bisontes no aparecieron por el paso del tiempo, la mezcla de materiales, etcétera, y evidentemente el ojo, que es bastante más complejo que el bisonte de Altamira, tampoco, ¿en qué medida, por ejemplo, las matemáticas respalda eso? Por ejemplo, el cálculo de probabilidades. Sí. Precisamente hay aquí unas cuantas aportaciones que se han hecho a lo largo de la historia de esta controversia, y primero quiero solamente puntualizar un tema que no he podido redondear como hubiera querido. Cuando he dicho que la tesis del diseño inteligente es modesta en cuanto a alcance. Llega a identificar la realidad de un diseño deliberado y por tanto que hay un diseñador detrás, y pero esto precisamente hace que sea muy potente, porque es modesta en su alcance, pero es potentísima en su contenido, yo diría que irrebatible cuando se la contempla en toda su justa medida. O sea, dicho esto, pasamos a las matemáticas. En 1967 se celebró en Filadelfia, en el Instituto Wistar, un simposio entre biólogos y matemáticos. Recuerdo una vez, a nivel de anécdota, estaba dando una conferencia sobre este tema en el círculo comercial de Santiago, y allí había gente de la Universidad de Santiago también y algunos profesores. Y uno, cuando mencioné a Wistar después en el turno de preguntas, me dijo, esto es falso. Yo soy profesor de matemáticas aquí en la universidad y nunca he oído hablar del Instituto Wistar. Bueno, bien. Bueno, eso es posible, que sí. Lo único que dejara de manifiesto es que lo ignoraba. Sí, exactamente. Pero bien, en este Instituto Wistar acudieron personajes como Mayr, como Dobzhansky, Ernst Mayr, Theodosius Dobzhansky, desde el lado del neodarwinismo, y otros proponentes de la síntesis neodarwinista, o sea, gente de alto prestigio. Y por el lado matemático, personajes como Schutzenberger, que fue colega y creo que profesor de Berdinsky en la Universidad de París o de la Sorbona, creo que era, y Eden, Murray Eden, otro gran matemático británico, y todos allí se unieron, con otros muchos, eran bastantes que aportaron. Yo tengo la monografía que salió de este encuentro, y los proponentes del neodarwinismo quedaron bastante frustrados porque los matemáticos los acosaron y los arrinconaron
partiendo, digamos, desde unos planteamientos, es decir, todo eso que vosotros contáis de mutaciones, de probabilidades, se ha de cuantificar. Y nosotros lo hemos estado cuantificando. Y no es posible. Y no es posible. Dice, el surgimiento de una teoría que explique realmente el origen y el desarrollo de la vida y sus formas tendrá que esperar nuevas leyes físico-químicas y matemáticas. Y la cosa quedó en un impasse. Pero es que luego se ha ido trabajando el tema a distintos niveles y continuamos teniendo hoy a Berlinski, que es un eminente matemático, y también tiene una buena formación en bioquímica, William Dembski y otros muchos, que han mostrado hasta la saciedad que con los recursos probabilísticos de todo el universo, es imposible absolutamente llegar ni a una pequeña fracción de cualquier tipo de molécula que tenga una funcionalidad vital. Ya no hablamos de la célula como un todo, hablamos de un conjunto enzimático que podría tener una verdadera función vital. O sea, sencillamente no es posible. Asumiendo, dando por supuestos todos los miles de millones de años que se atribuyen al universo desde una perspectiva actualista, dando por supuesto una extensión enorme de 10 elevado a 80 protones que conformasen el universo y todos los exponentes de segundos que hay. Cuando uno calcula esto, es que sencillamente no hay capacidad de que el azar y la necesidad produzcan nada, pero ni el más mínimo infusorio. Nos quedan un par de minutos nada más, pero yo quisiera plantearles una pregunta, no están obligados a responderla, incluso creo que constitucionalmente se pueden negar a responderla. Estábamos hablando antes de que hay gente que sostiene la tesis del diseño inteligente, que por supuesto hay ateos, hay agnósticos, hay personas por el contrario que serían teístas. ¿Ustedes personalmente creen que hay un diseñador personal? Yo personalmente sí. Yo hablo con él cada día. No por razonamiento científico, no lo puedo repetir en el laboratorio, nadie vio el principio de la vida, pero sí por una aplicación de la lógica y aplicando el método histórico, el método legal. Yo he llegado a la conclusión de que el diseñador es de quien San Juan en su Evangelio dice: en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Todo lo que existe ha sido creado por el Verbo y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, yo ahora creo que Jesucristo, o sea, el Dios revelado en las Escrituras, es el creador. Le digo, esto no es diseño inteligente, esto es una conclusión posterior. Desde una perspectiva científica yo solo puedo decir, yo creo que hay un diseño inteligente y que es una mejor explicación a lo que existe que la evolución. Pero a nivel personal porque claro, la pregunta es, bueno, ¿y quién es el diseñador? Pues yo creo que el diseñador habló en la historia y especialmente en la persona de Jesús. Y el mensaje es positivo. Sí. Las premisas del diseño inteligente no son religiosas, pero como dice Denton, sus conclusiones, sus efectos pueden ser religiosos, puede haber consecuencias, y pienso que hay el método de la inferencia, que nos lleva a la conclusión de un diseño inteligente. Luego hay otros métodos, el método histórico. Hay una capacidad de poder examinar la realidad en el pasado por unos testimonios que se pueden evaluar si son fiables o si no son fiables. Y aparte pues del hecho del testimonio apostólico sobre Jesucristo y su resurrección, encuentro que es muy conducente a este tema, que todos los códigos de la vida, que son verbo, son palabras, son instrucción, son especificación, encuentra precisamente su correspondencia en esta palabra de que en principio era el verbo o la palabra, el concepto logos en griego, que habla precisamente de una idea que se plasma en acción. Y entonces, que un documento tan antiguo hable del creador y de su creación en este término de correspondencia de palabra y un efecto como consecuencia de esta palabra hablada, y que nosotros en nuestro desarrollo como de embrión hasta adulto somos también una consecuencia del desarrollo de una palabra que está implantada en nosotros y cuyo soporte material es el ADN, pero el ADN no es este código, no es esta palabra, es portadora de esta palabra, pero esta palabra se puede transcribir en papel.
en forma de ATCG, se puede mandar por ondas hertzianas, se puede pasar por internet de ordenador en ordenador. Yo tengo todo el genoma en mi disco duro, todo el genoma humano lo tengo allí especificado porque lo conseguí, y está allí pues en otro tipo de código, pero que dice lo mismo que dice en las células del ser humano. Entonces este código es inmaterial, es intangible, no es el soporte que lo lleva, sino que es una palabra, es unas instrucciones que van pasando de sitio a sitio sin ser la materia sobre la cual después es comunicada y sobre la cual actúa. Y nosotros somos fruto de esta palabra creadora. Pues muchísimas gracias, don Antonio, don Santiago, por este tiempo que han estado con nosotros, y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César, con César Vidal. Es Radio.